Buenas noches amigos. Gracias por conectarse hoy a nuestro en vivo. Empezamos un poquito tarde porque estábamos con problemas técnicos. Hoy estamos con el doctor Daniel Garay, quien es médico traumatólogo. Es médico traumatólogo en nuestro centro médico en Álvarez Medical Center. El día de hoy vamos a tratar un poco acerca de lo que es el síndrome del túnel carpiano. Doc, buenas noches. Por favor, ayúdenos con su especialidad y cuáles son los tratamientos que usted más realiza. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Garay, soy especialista en traumatología y ortopedia. Básicamente mi especialidad trata las lesiones del esqueleto y asimismo de los músculos, lesiones deportivas, lesiones degenerativas de las articulaciones, en fin, tanto en niños como en adultos. Básicamente esto es lo que se trata la traumatología. Doc, empecemos un poco hablando acerca del síndrome del túnel carpiano. Hoy en Claro, día es muy común, me parece, este síndrome. claro que sí, es muy común. Es más, te agradecería que me permitas compartir la pantalla. He preparado unas diapositivas para que podamos entender un poco mejor esta patología. Ya, Doc, ya déjeme un ratito. Ya, estamos listos, ¿verdad? Sí, Doc. Listo, bueno. Eh, Como habíamos anunciado el día de hoy, íbamos a charlar un poco sobre el síndrome del túnel carpiano. Vamos a saber de qué se trata esta patología, cuáles son sus causas y obviamente cuáles son los tratamientos disponibles dentro de la especialidad para esta patología. Entonces, en sí, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? El túnel carpiano es una patología que causa dolor, causa debilidad a nivel del agarre en la mano, ¿sí? Y esto se debe porque hay una compresión en un nervio, que es el nervio mediano. Voy a poner aquí el puntero, ¿sí? Entonces, este nervio que está aquí nace desde el cuello, sale de las ramas de la médula espinal a nivel cervical, ¿sí? Y desde ahí va su recorrido hacia la parte distal, que es en los dedos, ¿no? Este nervio se encarga de dar inervación a los tres primeros dedos de la mano, que son el pulgar, el índice y el dedo medio. Entonces, cuando existe eh, un, un aumento de la presión en donde se encuentra alojado este nervio, sobre todo a nivel de la muñeca, ¿sí? Pasa a través de un túnel. Este túnel tiene por encima una capita, digamos, de tejido fibroso, ¿sí? Que en ciertas ocasiones se puede engrosar y puede dejar presionado este nervio. O también, como pueden ver en la parte superior izquierda, alrededor del nervio también se encuentran tendones que ayudan a realizar esta función que es la de flexión de los dedos. Entonces, estos tendones también se pueden engrosar debido a inflamación por la vaina que los rodea, si se llena esto de líquido y esto hace que el espacio en donde se encuentra el nervio comience a disminuir, lo que va a causar que va a presionar este nervio, lo va a atrapar y por ende lo va a irritar y va a causar esta patología. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué se inflama? ¿Por qué se inflama esta zona? ¿Por qué tenemos esta inflamación en el túnel del carpo? Pues hay muchas causas. Una de ellas son las posturas repetitivas, posturas prolongadas, ¿sí? Movimientos repetitivos, perdón. También alteraciones hormonales, ¿sí? Sobre todo en la mujer menopáusica. También se ha descrito que personas con hipotiroidismo suelen tener un síndrome de túnel carpiano, y no solamente en una mano, sino a nivel de las dos manos muchas veces. La diabetes también es otro factor que predispone a sufrir el túnel carpiano y los traumatismos, golpes a nivel de la zona de la muñeca por donde pasa este nervio, ¿sí?
Ahora que estamos, bueno, no tanto ahora, pero estuvimos en una época en que muchas personas realizaron teletrabajo, ¿sí? Entonces usaban mucho el mouse. Como ustedes pueden ver, la posición, esta posición de agarrar el mouse, ¿sí? Va a ocasionar que esta parte de la muñeca quede presionada sobre la superficie de la mesa, ¿sí? Entonces, esta posición mantenida puede causar una inflamación localizada y justamente esa zona es donde está el nervio mediano. Y vamos a sufrir posiblemente de un síndrome de túnel carpiano. Ahora, ¿qué son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar estos pacientes con esta patología? Pues generalmente el dolor es el síntoma que más se da en los pacientes. Mejor dicho, casi que el 100% de los pacientes va a tener dolor y el dolor sobre todo va a ser en la noche. También pueden tener hormigueo, sobre todo en estos tres primeros dedos, en las yemas de estos dedos, ¿sí? Debilidad muscular. Hay personas que refieren que quieren agarrar los objetos y se les cae. ¿Por qué? Porque es una zona que la musculatura comienza a tornarse débil. Ya el agarre, la presión que realizan estas manos no va a ser igual. Y por ende va a llevar a una atrofia muscular. Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar tener este síndrome, ¿no? Sobre todo, yo creo que las posiciones mantenidas, como hemos hablado, hay que evitar ese tipo de posiciones. Hay que realizar las pausas activas que tanto nos han hablado en los trabajos, ¿sí? Sobre todo los médicos ocupacionales. Siempre nos dicen hay que hacer pausas activas, sí es verdad, porque hay patologías que son enfermedades propias del trabajo por posturas mantenidas, incluso en la silla, ¿no? Que nos pueden causar todas estas anomalías en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces hay que evitar estas posiciones y corregirlas, como pueden ver en estas imágenes, ¿sí? Ahora, hay ejercicios que nosotros podemos realizar para, digamos, ayudar a desinflamar de pronto esta zona. Sobre todo las personas que tienen una ocupación de escritorio, que pasan mucho en la computadora, ¿sí? Se les recomienda hacer ejercicios de flexión y extensión. La extensión es esto, ¿sí? Y la flexión es esto. Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes, realizamos esta extensión de la muñeca, más o menos contando del 1 al 10, soltamos y luego flexionamos y luego soltamos, ¿sí? Ese es un ejercicio. Esto lo podemos hacer más o menos unas 10 veces, ¿sí? 4 series. También, si es posible, podemos conseguirnos una pelotita de esas 10-3 que saben vender en la calle. Me cuestan creo que más de $1, ¿sí? Entonces, esto va a ayudar para que nosotros hagamos este movimiento de flexionar los dedos y extenderlo, mejor dicho, comprimir y descomprimir, descomprimir y descomprimir, ¿sí? Con eso vamos a garantizar una movilidad de la vaina tendinosa y si es que hay personas que tienen de pronto líquido acumulado en esa zona, vamos a hacer que ese líquido circule, ¿sí? También movimientos, este tipo de movimientos lateralizados, ¿sí? Y también podemos tener una pelota no muy pesada, una pelota de pronto de esas de caucho, ¿sí? Que no pesan mucho, las podemos agarrar como ven aquí en la imagen y la podemos hacer hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y luego en posición invertida, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Estos son los ejercicios recomendados, digamos, para ejercitar esa zona, tratar de que esa zona se descomprima de cierta manera. Pero hay veces que hay pacientes que tienen una patología de pronto ya muy avanzada, ¿sí? Entonces ya tienen un síndrome de túnel carpiano crónico, ya con mucho tiempo, ya ese tejido que recubre ese nervio, que es el nervio mediano, ya está demasiado engrosado y es un poco más difícil que con estos ejercicios y este tipo de terapias nosotros tengamos buenos resultados. Por eso es que a estos pacientes
se les puede realizar una liberación de este túnel carpiano, ¿sí? Es una cirugía relativamente sencilla, ¿sí? Digo relativamente porque en todo procedimiento quirúrgico siempre va a haber una complicación, mejor dicho, puede haber una complicación como no la puede haber, ¿no? Entonces no es que siempre lo va a haber. Puede haberla, aunque sea mínima, pero puede haberla. Si usted se va a sacar una uña, pues puede tener una complicación, como no la puede tener. Entonces así mismo es en toda cirugía, ¿ya? Entonces nosotros en este procedimiento quirúrgico es un procedimiento mínimamente invasivo. ¿Por qué es mínimamente invasivo? Porque se realiza incisiones pequeñas, no más de 2 o 3 centímetros, ¿no? Y lo que se hace es llegar a profundidad donde se encuentra ese ligamento transverso que ustedes ven aquí, lo cogemos, lo cortamos y el nervio queda liberado, queda con más espacio para que ya no esté presionado alrededor de esa zona, ¿sí? También hay otro tipo de cirugía, que es una cirugía endoscópica en donde se realiza una pequeña incisión en esta zona y otra en esta zona, ¿sí? Personalmente me gusta más la incisión un poquito más grande porque con esto podemos ver totalmente este ligamento y podemos asegurarnos de que está totalmente liberado, ¿sí? Entonces, luego de la cirugía, el paciente generalmente se le recomienda de que tiene que realizar también terapia física. ¿Por qué? Porque la herida que hacemos puede causar un poquito de dolor después de la cirugía. No es mucho, pero igual tratamos de desensibilizar esa zona para que el paciente tenga un mayor confort. La mayoría de pacientes, digamos que casi que el 80 o 90% de pacientes que se realizan la cirugía de liberación del túnel carpiano, ¿sí? Después de recuperarse a las 4 8 horas, ellos refieren de que ya no tienen esa molestia, ese dolor, ese hormigueo en los dedos, sienten una mejoría casi que instantánea. Entonces, es algo recomendado, pero hay pacientes y pacientes, entonces toca valorar para ver qué pacientes necesitan cirugías y qué pacientes no la van a necesitar, Doc, en ¿sí? esta parte Bueno, le quiero hacer por mi una... parte, por la charla es todo. Les recuerdo que estamos en Álvarez Medical Center, ¿sí? Tenemos otras especialidades como medicina interna, pediatría, terapia del dolor shiatsu, ¿sí? Terapias, digamos, no de medicina alternativa que nos pueden también ayudar en ciertas patologías. Asimismo, traumatología con su servidor Daniel Garay, que está a las órdenes, ¿sí? Los números de teléfono tenemos aquí abajo. Nos pueden contactar a esos teléfonos para sacar la cita. Muchas gracias. No sé, Mario, si de pronto hay alguna pregunta, algo que las personas que nos acompañan quisieran saber, tengan alguna duda, me las podrías hacer llegar, por favor. Sí, Doc. En esa parte de la operación hay muchas personas que, bueno, que yo he conocido, que me han dicho que después de la operación la recuperación es un poco larga. ¿De cuánto tiempo más o menos desde esa época de recuperación que hacen terapias y todo? Sí, mira, generalmente se debe al tipo de paciente, ¿sí? Como habíamos hablado, hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que de pronto tienen 3, 4 meses con esta sintomatología, pero también hay pacientes que tienen 1 o 2 años. Entonces, un paciente que tiene 3 meses frente a un paciente que tiene ya 2 años con esta patología, la recuperación obviamente del que tiene menos tiempo va a ser mucho más rápida que el que tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que ha pasado, el nervio ha estado atrapado y ya ha sufrido un daño, ¿sí? Entonces nosotros generalmente diagnosticamos esto de manera clínica, o sea, revisando al paciente, pero también mandamos a hacer un examen de confirmación que es la electromiografía con velocidad de conducción. Esto nos va a servir para ver cuál es el pronóstico del paciente, para saber si este paciente va a recuperarse de una manera pronta o tal vez
va a demorar un poco más porque su nervio se encuentra un poco más afectado de lo que quisiéramos. Ya, otra consulta también, Doc. Usted nos hablaba acerca del teletrabajo y creo que la mayoría de personas que ahorita están viéndonos ha estado en teletrabajo. ¿Alguna recomendación que nos pueda hacer? Porque hay en algunos lugares que venden unos mouse o unos pads para manejar la computadora que dicen que son Sí, ergonómicos. Qué tan bueno, buenos son estos? bueno, mira, la posición que uno maneja el mouse no es una posición anatómica, no es una posición normal, ¿sí? Hay pads de mouse que tienen un apoyo gelatinoso justamente para esta zona, ¿sí? Entonces, de pronto, ese tipo de pads para el mouse nos puede servir porque va a ayudar a relajar un poco más la muñeca para no tenerla en una posición, digamos, tan rígida. Al tener una zona gelatinosa, digamos que nos va a dar un poquito más de confort. Pero como les hablaba y les había mencionado, es recomendable hacer las pausas activas, es recomendable que cada 2, 3 horas uno se despegue de su lugar de trabajo, se pare y comience a hacer ejercicios de estiramiento. Y no solamente en la muñeca, ejercicios de estiramientos para la zona lumbar, para la zona de las rodillas, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones que como médico y como amigo a ustedes les puedo dar. Ya. Otra consulta también, Doc. Eh, ¿Esto del túnel carpiano tiene algún rango de edad o afecta a todas las personas? ¿Puede afectar a los niños, a gente mayor? ¿O hay algún Mira, rango de edad en el que se puede afectar más? sí, generalmente es en los adultos, ¿sí? Generalmente es en los adultos. Se ven muchos más casos en mujeres postmenopáusicas, ¿sí? Mujeres que ya han pasado la menopausia. Porque las mujeres después de la menopausia tienen, por así decirlo, un desequilibrio hormonal. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que una de las causas es los desequilibrios hormonales. Entonces, las mujeres generalmente mayores de 40 años van a tener, son las que van a presentar el síndrome del túnel carpiano y van a ser de manera bilateral, o sea, las dos manos generalmente se afectan, ¿sí? Y también hay, digamos que, trabajos que condicionan a tener esta enfermedad. Ya dijimos que estar en un escritorio con el mouse es uno de ellos. Y también otro de ellos es las personas que trabajan en obras públicas. No sé si has visto unos que tienen como una especie de martillo, ¿sí? Sí, Entonces, ese martillo que es para aplanar la calle causa mucha compresión repetitiva a nivel de la zona del túnel del carpo. Y estas personas pueden sufrir de esta patología, entre otras. ya. Doc, una última pregunta. Claro, Hay gente todavía, y no sé si le ha pasado, que ya llegan con el dolor del túnel del carpo. Y dicen que, o sea, algunas personas recomiendan que se tomen pastillas. La medicina en este caso actúa, o sea, podría hacer que desaparezca el dolor o solamente es momentáneo. bueno, sí, cuando nosotros nos llega un paciente de forma temprana, ¿sí? Un paciente que no tiene mucho tiempo con esta sintomatología, se pueden usar antiinflamatorios por vía oral, se puede hacer terapia de rehabilitación, se puede poner incluso unas inmovilizaciones o férulas en la noche cuando la persona va a dormir para evitar de que quede en una posición flexionada la muñeca, ¿sí? Entonces con esta férula la podemos, digamos, relajar esta zona. Pero esto nos puede ayudar en etapas de pronto tempranas, en pacientes que no tienen mucho tiempo, porque pacientes que ya tienen más tiempo tienen más engrosados los tejidos que se encuentran alrededor, más que nada el ligamento anular del carpo, ese ligamento que nosotros cortamos para liberar el túnel, ese ligamento se engrosa. Entonces, ese engrosamiento es muy difícil a veces de que disminuya su grosor y a veces la solución va a ser
la resolución quirúrgica, ¿no? Pero sí, sí hay pacientes que podemos dar medicación. Para eso uno como médico tiene que valorar, tiene que analizar al paciente, hacer las preguntas respectivas y el paciente tiene que contestarnos, eso sí, con la verdad, porque todo depende de lo que el paciente nos diga. Ya, Doc, una última pregunta y creo que esta va a ser una pregunta muy importante. A ver, Usted nos habló acerca de los ejercicios y las recomendaciones de lo que se debe hacer para lo del túnel carpiano. Ahora, ¿qué no deberíamos hacer cuando ya una persona empieza con los síntomas que nos explica usted con lo del hormigueo y el dolor? ¿Qué no deberían hacer la gente? mire, cuando una persona comienza a tener este tipo de molestia, yo creo que lo que no deberían de hacer es dejar pasar más tiempo, ¿sí? Muchas veces subestimamos estas enfermedades y, como te digo, hay pacientes que dejan pasar 1 o 2 años. Mientras el nervio más tiempo se encuentre presionado, va a sufrir y va a tener lesiones que pueden ser a veces irreversibles. Entonces yo creo que lo más importante es que si una persona está con alguna patología, no solamente del túnel carpiano, cualquier tipo de patología, no dejar pasar el tiempo, porque el tiempo es oro y mientras uno más temprano coja a un paciente, el pronóstico va a ser mucho mejor. Obviamente, como ya les había mencionado, hay que evitar las posturas que les enseñe, ¿sí? Y evitar tener traumatismos de pronto a nivel de la muñeca, controlar el nivel de azúcar, controlar de pronto una mujer que ya está en un periodo de menopausa, se puede controlar con el endocrinólogo o con el ginecólogo para una terapia hormonal sustitutiva. Entonces, siempre es recomendable no dejar pasar mucho tiempo. Hay que saber que uno tiene que acudir al médico cuando uno está sintiendo esa molestia, ¿sí? Porque no es normal vivir con un dolor. El dolor hay que hacerlo desaparecer, buscar su causa. Entonces, el tiempo. Eso yo creo que es lo más importante. Ya, Doc, muchas gracias. Queremos agradecerles a los amigos que han estado conectados el día de hoy. Eh, También queremos hacerles una invitación que nos visiten en Álvarez Medical Center. Ahí tenemos todas las especialidades que ustedes pueden ver en la pantalla. Tenemos la parte de traumatología, pediatría, psicología, ginecología, entre otras. Doc, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por hoy hacernos esta pequeña explicación y esperando que los amigos puedan hacer los ejercicios que les dijimos, lo Claro que que usted sí. nos recomendó, Doc, y también para recordarles que este en vivo va a estar en nuestra página de YouTube y también va a estar guardado en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, Doc, por su tiempo y esperamos una pronta tenerle de vuelta aquí en otro live. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es para mí un gusto compartir y más que nada con la comunidad de Álvarez Medical Center. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos pueden hacer llegar en nuestras redes sociales que con gusto nosotros vamos a responder. Bueno, Doc, muchas gracias. Una buena noche a nuestros amigos. Linda A usted, noche. Doc, cuídese mucho. Bueno, Estaremos en un pronto live. Muchas gracias. hasta luego. Ya, Doc.